Ujú. Hola, buenas noches. Le habla Ángel Morán. Bueno, feliz año 2021, feliz año comercial 2021, que este año pues estén bien. Hemos decidido reiniciar estas pláticas de 10 minutos y nos habíamos quedado, si ven el video anterior, pueden entrar al canal de YouTube, nos habíamos quedado en el camino óctuple que nos brinda el Buda en sus enseñanzas para llegar a lo que también llamamos la liberación, la iluminación, pero sobre todo la comprensión. Y habíamos hablado un poco de la visión perfecta como el primer punto de ese camino óctuple, que es esa visión que luego nos lleva a la metamorfosis, a la transformación como seres humanos. Y en esa visión hablábamos de que nos dábamos cuenta, habíamos dado cuenta de que nos dábamos cuenta, y como seres humanos, diferente a los demás animales, nos damos cuenta de que nos damos cuenta, ¿ok? Y mucha gente se daba cuenta de que tenía que existir un cambio espiritual en nosotros cuando, bueno, hay gente que se daba cuenta cuando pasaba por una situación difícil, tenía una pérdida, y se daba cuenta que había una pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida, que le diera sentido a su existencia. Y esa visión perfecta muchas veces viene a través de estos golpes, de estos golpes de la vida, de darnos cuenta de que tenemos que cambiar. Algo dentro de nosotros dice, tengo que transformarme. Y entonces viene el camino de la transformación dentro del camino óctuple. Y el segundo elemento del camino óctuple, el número 2, por decirlo así, es la emoción perfecta. Ahí empezamos. Y en los minutos que les quiero compartir hoy, hablan precisamente de la emoción perfecta. La emoción perfecta primeramente no tiene dilaciones. Hay aspectos muy específicos sobre lo que es la emoción perfecta y tiene que ver con cosas que no se pueden negociar. Y ya lo van a ver más adelante. Para empezar con esto, para introducirlos poco a poco en lo que es la emoción perfecta y de manera efectiva, en el libro del maestro sankaracista, sobre el camino óctuple, nos cuenta una fábula de un rey que supo de la llegada de un monje, de un noble, un errante en búsqueda de la verdad, cerca de su reino, y un monje budista. Y entonces el rey pues lo mandó a llamar con uno de sus sirvientes que viniera a verlo. Y cuando llegó delante del rey, el rey le preguntó al monje que le dijera cuál era la razón, el sentido básico del budismo. Y el monje le contestó, señor emperador, dejar el mal, aprender a hacer el bien y purificar el corazón. El rey dijo, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Dejar el mal, hacer el bien y purificar el corazón. Ese es el sentido medular del budismo. Y el rey dijo, bueno, pero es muy sencillo. A lo que el monje contestó, efectivamente, su majestad. Hasta un niño de 3 años puede entender eso. Puede comprender lo que significa esto que le acabo de decir. Pero hasta un viejo de 80 años le podría costar mucho llevarlo a cabo. Esto indicó el abismo que había entre entender algo y llevarlo a cabo. Es como cuando tenemos adicciones, ¿no? El que es adicto al cigarro entiende que eso le hace daño, pero cómo cuesta dejarlo, ¿no? Y los que han sido fumadores saben cómo es. O los que han sido alcohólicos saben cómo es. Entiendo que el alcohol me hace daño, me destruye, pero ¿cuánto me cuesta dejarlo? Y entonces pareciese que el hombre, cuando entonces tiene ese impacto y tiene la visión perfecta, se da cuenta de que tiene que hacer un cambio espiritual, lo comprende, pero ¿cuánto cuesta dejar de hacer el mal, hacer el bien y purificar el corazón? Y es entonces allí donde entra la emoción perfecta. Sería muy difícil hacer estas 3 cosas que le decía el monje, el santo, al rey, si nosotros no cambiamos 3 cosas en particular, nos fijamos en 3 cosas en particular en nuestro proceso mental y personal diario, que es básicamente cesar el odio, cesar el deseo compulsivo
y cesar la violencia. Esas tres cosas, acabar con esas tres cosas. Acabar con el odio, con la violencia y con el deseo impulsivo. Hemos hablado antes de esto, pero ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer para producir esas emociones perfectas? Esas emociones que nos conduzcan a la eliminación de estas tres cosas. ¿Okay? Entonces, obviamente el odio, imagínense ustedes, es muy difícil purificar el corazón si estoy enojado, si odio a alguien o odio a muchos, o odio a aquel que me hizo daño, odio a la expareja, odio al jefe, odio al enemigo que me traicionó, o a la persona que me hizo un daño. Es muy difícil purificar el corazón cuando odiamos, por cualquier motivo, cuando envidiamos, por cualquier motivo. Es muy difícil disponerse a tener emociones perfectas. Hay que trabajar en dejar de odiar. Es muy difícil purificar el corazón y tener emociones perfectas cuando tenemos deseos compulsivos, deseos materiales compulsivos. Todo vemos, todo queremos, consumir más recursos que los que necesitamos. Si no tenemos una cosa en particular, somos infelices. Lo que les hablaba yo siempre del coche rojo, el que no tiene el coche rojo, el carro, la casa, entonces no es feliz. Entonces cuando tenemos esos deseos impulsivos, el deseo sexual impulsivo, el deseo material impulsivo, el deseo afectivo impulsivo, entonces no podemos definitivamente dejar que las emociones perfectas florezcan en nosotros. Y la violencia, ni hablar. Cuando hacemos daño a los seres vivos, cuando matamos, cuando hacemos daño a otra persona o inclusive a un ser vivo, un animal. ¿Okay? Y es por eso que el vegetarianismo es algo que se conversa muchísimo en el budismo y no pasa nada. Los que me estén escuchando y digan, no, pero yo como carne. Pues bueno, entonces no puedo purificar mi corazón. Obviamente, esto es un proceso de transformación. Y entonces en ese proceso de transformación nos vamos sensibilizando y nos vamos solidarizando. Y empezamos primero con dejar de hacer daño a lo que está más a mano, y vamos dejando de hacer daño, y obviamente terminaremos posiblemente siendo vegetarianos, reciclando, porque todo implica dejar de hacer daño. Ya el hecho de que usted esté en el planeta ya implica un gasto ecológico para el planeta. Ya usted contamina, ya usted consume, pero dejar de hacer daño y de dañar a otros seres y a nuestro entorno, eso ayuda a purificar el corazón. Y es a través de la eliminación de estas tres cosas como empezamos a purificar el corazón, empezamos nosotros a dejar que las emociones perfectas salgan, emigren, se empiecen a manifestar en nosotros. Ahora ustedes dirán, bueno, eso está muy bien, pero dame un ejemplo práctico, ¿no? Y entonces aquí el sangaracista habla, precisamente el maestro habla de, número 1, dar, la generosidad. Y recuerdan que les había dicho, ¿no? Entonces, si yo tengo deseos compulsivos y ese deseo lo cambio por dar, por desapegarme, entonces esto empieza a crear emociones perfectas en nosotros. ¿Okay? Dar. Si yo en vez de violencia cultivo la compasión, soy compasivo, trato de ayudar al que tiene un problema. No solo dar, sino que me solidarizo, soy empático con la persona que tiene algún problema. Empiezo a interesarme por el otro. Entonces empiezan a tener en mí, empiezan a existir en mí emociones perfectas, la emoción perfecta de la compasión, la emoción perfecta del dar, de la generosidad. Si además de esto, de la compasión y además de la generosidad, empiezo a amar realmente, amar a todos, y amar significa amarte sin criticarte, amarte como eres, amar al otro, amarte a ti mismo y amar al otro con sinceridad, con claridad, a interesarte de verdad por ese otro. Entonces el amor es una emoción perfecta. Y entonces básicamente tener emociones perfectas es cultivar estas virtudes. Si en vez de hacer daño y de matar y de tener violencia con otro, empiezo a construir, empiezo a sembrar una planta en vez de cortarla, empiezo a cuidar de un animal en vez de matarlo, empiezo a ayudar a una persona que tenga limitaciones en vez de hundirla o simplemente ser indiferente, empezar a cuidar de.
esto crea emociones perfectas. Entonces, la emoción perfecta del amor, la emoción perfecta de la compasión, la emoción perfecta de la generosidad. Todo esto se corona con una emoción perfecta muy importante. La emoción perfecta de la concentración, de la atención. Concentrado. La emoción perfecta de saber, aquí estoy, reflexionar sobre estas cosas que estamos hablando. Está la meditación, el mindfulness, la concentración. Una emoción perfecta, poderosísima. Y son estas emociones perfectas, emociones nobles, las que van acabando con aquellas no tan nobles y que procuran que nosotros iniciemos este proceso de transformación. Pero recuerden, no hay transformación sin práctica. Les habló Ángel Morán. Espero verlos pronto en el próximo video, donde hablaremos del tercer elemento del camino óctuple. Que todas las bendiciones sean suyas.